Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes nuevamente aquí en este último video de nuestro libro El hombre restaurado. Quisiera, antes de iniciar, colocar este tiempo en las manos del Señor, entonces los invito para que por favor me acompañen en oración. Soberano Dios y eterno Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permite, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder seguir edificándonos, Señor, en la bendición de este libro, Señor, que en el día de hoy estamos terminando, Señor, el hombre restaurado, Padre. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, que ha sido edificado con este libro, Señor. Y te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien obre en nuestras vidas en el día de hoy, Señor. Que este video, Señor, sea edificación para nuestras vidas, así como lo han sido todos estos videos que hemos hecho a lo largo de este tiempo que llevamos con el libro. Te ruego tu bendición en este tiempo, tu dirección, Señor, y permite, Padre, que esto que hablemos, Señor, sea de beneficio para nuestras vidas, Dios, y lo podamos poner en práctica, Señor, como lo dice tu palabra. Te ruego tu bendición, Señor, y tu guía en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, hoy llegamos al final de este libro, El hombre restaurado, del pastor Eric Mason. Después de 2 años de trabajar continuamente en este libro, queremos pues primero darle las gracias a Dios porque nos permite llegar a este último capítulo y qué bueno poder decir que el Señor ha sido fiel en este tiempo y que hemos sido edificados a la luz de este libro porque ha sido de gran bendición para nosotros, sobre todo por el tema que se viene tratando, el hombre restaurado. Y quiero iniciar, digamos, recapitulando todo lo que hemos visto a lo largo de este tiempo en los 8 capítulos que trae este libro. El capítulo 1, como lo mencionó el pastor Moisés al inicio del capítulo 8, hizo una recopilación y un detalle de cada capítulo. Simplemente lo voy a mencionar en esta tarde y lo pueden estar viendo ahí en su pantalla. El capítulo 1, vida y muerte de la hombría. El capítulo 2, el impacto de la ausencia de papá. Capítulo 3, el restaurador de la hombría. Capítulo 4, cosmovisión restaurada. Capítulo 5, sexualidad restaurada. Capítulo 6, visión restaurada. Capítulo 7, familia restaurada. Y hoy vamos a terminar el capítulo 8 de iglesia restaurada. El pastor Moisés ya tocó el tema de quitándole lo afeminado a la iglesia. El pastor Luis tocó el tema de agregar masculinidad a los encuentros de adoración. Y hoy termino yo con el tema de paternidad espiritual de nuestros hombres y niños. Hermanos, es importante ver que si analizamos cada capítulo, vemos cómo el Señor a través de este hermano en este libro nos muestra el inicio y cómo viene terminando el trabajo de nosotros como hombres a ser restaurados, entendiendo cómo había muerto la hombría y el Señor trae a vida nuevamente, rescatando la hombría. Vemos también cómo el Señor restaura la hombría y la cosmovisión que tenemos de todo lo que el Señor ha restaurado, hasta nuestra sexualidad. Y esto nos permite tener una visión amplia de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El Señor nos ha restaurado con su palabra, con su evangelio. Y lo último que hemos visto en el capítulo 7 es la familia restaurada. Si vemos todo lo que el Señor ha hecho un proceso en nuestras vidas y yo creo que a la altura de hoy, cada uno de nosotros podrá dar fe de lo que el Señor ha hecho a través de este libro, porque hemos pasado por muchos temas y la familia de nosotros, al entender cómo ha sido restaurada, nos permite a nosotros como hombre enfocarnos en este último capítulo y que tiene que ver mucho con nuestra iglesia, porque aquí es donde nosotros realmente empezamos a ejercer ese trabajo para rescatar esa hombría que se había perdido. Y al término de este capítulo, el tema que me corresponde a mí de la paternidad espiritual, pienso que es la culminación de todo. O sea, si hemos aprendido y el Señor ha hecho en nosotros ese trabajo, esa obra de restaurarnos, creo que estamos listos para llevar a cabo lo que el Señor demanda ahora de nosotros en este tema de la paternidad espiritual de nuestros hombres y niños.
¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros ya como hombres bíblicos que somos, dentro de la iglesia vamos a ejercer esto que estamos llamados a hacer nosotros, hermanos. La paternidad espiritual sencillamente se puede hablar de un discipulado para nuestros hombres. Y es lo que voy a desarrollar en este video para que tengamos en cuenta la gran labor que tenemos nosotros como hombres al ser hechos como hombres bíblicos que estamos llamados a guiar a otros hombres, que es lo que nosotros estamos haciendo en los grupos de coinonía. Y es hermoso saber cómo el Señor nos permite influenciar en estos hombres que nosotros estamos guiando, estamos discipulando, acercándolos más al Señor, que es lo que tiene que ver con el discipulado. Y hay una frase aquí muy importante que quiero que tengamos en cuenta, y es que un padre espiritual es aquel que ha tomado especial interés en invertir en otro hombre. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudarlo a parecerse más a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, Pablo es un ejemplo de lo que ha hecho al ser ese padre espiritual para Timoteo y Tito. Es un ejemplo para nosotros porque vemos ese especial interés en invertir en estos hombres y lo podemos ver a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento, las que escribió el apóstol Pablo. Hay un propósito final y es ayudar a estas personas, guiarlos y a parecerse más a Jesucristo. Y hermanos, dentro de nosotros, dentro de nuestro grupo pueden haber hombres que no tuvieron padre o que lo perdieron estando muy jóvenes y de pronto pueden llegar a tener un vacío en sus vidas, pero eso no es impedimento porque nuestro Dios es experto en eso. Nuestro Dios Padre ama ocupar un lugar en las vidas de aquellos que necesitan un sentido más profundo de paternidad. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, a través de la palabra. En el Salmo 27:10 dice la Escritura que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Entonces, el Señor es experto en ocupar ese lugar en aquellos que de pronto pueden tener esa falencia de no haber tenido un papá o de haber perdido a su papá a muy temprana edad. Entonces, Dios es tan perfecto que se encarga de suplir todo lo que el hombre pueda necesitar, hermanos. Y vemos también en la vida de nuestro Señor Jesucristo ese ejemplo. Y ahí vemos la relación de Dios Padre con Dios Hijo. Jesús había engendrado espiritualmente a los discípulos, los hizo hombres piadosos al pasar tiempo con ellos en la intimidad. Y más adelante vamos a ahondar más en esto, pero todos sabemos el tiempo que le dedicó el Señor a estos hombres para formarlos, para que crecieran espiritualmente y a su vez ellos más adelante iban a cumplir esa labor de hacer más discípulos. Hay dos pasajes que quiero que leamos. Está el primero en 2 Corintios 1, 2 al 3. Dice que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Mire qué maravilloso la Escritura hablándonos de lo que hace Dios, nuestro Padre. Es misericordioso y es el que nos llena de consuelo. Primera Tesalonicenses 2:11 dice, ¿saben además de qué manera los exhortábamos? Alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Mis hermanos, la palabra es fiel al mostrarnos esa relación de paternidad que el padre tenía con sus hijos y los mismos discípulos, apóstoles, perdón, con sus discípulos. Primera de Corintios 4:17 dice, por esa razón les envía a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseñó en todas las iglesias, en todas partes. Aquí vemos a Pablo refiriéndose a Timoteo como amado hijo en el Señor, al igual que en Tito 1:4. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Hermanos, en estos pasajes vemos que estas relaciones se basaban en dirigir a la gente hacia Jesús, a caminar muy cerca con ellos, y eso es lo que nosotros hacemos en el discipulado, en el desarrollo de la misión que tenemos del Evangelio. Y si vamos a la práctica, hermanos, eso es lo que hacemos
semana tras semana en los grupos de coinonía, cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir con hombres, estos hombres que tenemos a nuestro cuidado, de cómo podemos influir en ellos, cómo podemos impartirles esa misma paternidad que Pablo le estaba dando a Timoteo y a Tito como un ejemplo para seguir. Ahora, hay una frase aquí que mencioné porque es muy importante y se escucha a diario. Quejarse sobre el estado de una generación no va a cambiarla. Y es lo que hace el hombre día a día, quejándose, pero no hace nada. Invertir en ella sí lo hará. Hermanos, y este invertir tiene una implicación muy grande. Para nosotros es negarnos, porque invertir demanda tiempo. Invertir demanda sacrificio de parte nuestra si nuestra meta es poder discipular a otros hermanos. Y yo creo que más de uno lo hemos experimentado cuando en los grupos muchas veces madrugamos para poder cumplir con el horario, porque a unos hermanos se le dificulta el horario y nos negamos a nosotros al madrugar para poder invertir tiempo en ellos, en estas enseñanzas de coinonía. Veamos ahora lo que tiene que ver con esta paternidad, que es discipular de cerca. Dice aquí que Jesús modeló la paternidad espiritual. Aunque él ministraba a las multitudes, pasó la mayor parte de su ministerio ¿con quién? Con los discípulos, hermanos. Era como un padre espiritual de estos 12 hombres que él llamó al inicio de su ministerio. Él sabía que los valores del reino se enseñaban mejor al ejemplificarlos, siendo un ejemplo para ellos, hermanos. Los entrenó para que pudieran crecer espiritualmente y estar equipados para capacitar a otros. Pescó, oró, lloró y se regocijó con estos discípulos y así ellos continuaron siendo padres de muchas otras personas en el reino de Dios, hermano. Entonces es fácil entender que nosotros como creyentes tenemos un mandato de parte del Señor, un mandato para discipular, para llevar a otros al camino del Señor, para poderlos guiarlos en el camino del Señor, porque hay personas que tristemente hay que estarlos animando y alentando y esa es nuestra labor. Jesús pasó tiempo pescando, orando y llorando con ellos. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nos toca hablar más del tiempo que tenemos asignado? Hasta inclusive salir, compartir con ellos y hablar. Eso hace parte de nuestra labor de discipular a estos hermanos. Ahora, aquí hay un peligro cuando estamos discipulando y es que no podemos atraer a la gente a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso nos puede llenar a nosotros de orgullo, de decir, yo tengo tantos discípulos y estoy formando a tantas personas y eso no debe ser así, hermanos. El trabajo de discipular, Jesús debe ser el centro de todo, no nosotros. Nosotros simplemente somos siervos del Señor en las manos de Él, somos instrumentos para poderle servir a la iglesia. Recuerden que estamos viendo esta paternidad dentro de la iglesia restaurada, donde el Señor nos va a desarrollar para poder llevar a cabo la misión que nos ha encomendado, extendiendo el reino, haciendo discípulos. Recuerden la gran comisión. No es simplemente ir a predicar, sino hacer discípulos. Y ahí está la labor que nosotros debemos desempeñar como padres espirituales, ejerciendo esa paternidad espiritual en nuestras vidas. Ahora yo quisiera que miremos este punto de trampas a evitar que se pueden presentar en nuestras vidas. Entonces, en el momento de nosotros hacer la tarea de discipular a nuestros hermanos, podemos caer en una trampa de crear una excesiva dependencia hacia nosotros, hermanos. Y eso no debe ser así. Ellos no deben estar dependiendo de nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es que lanzarlos y impulsarlos a que sean independientemente dependientes. ¿Cómo así? Sencillo, que sean independientes de las otras personas, pero que sean dependientes de nuestro Señor Jesucristo. A eso es que nosotros debemos apuntar. No que estén dependiendo de nosotros, sino que dependa del Señor y que sean independientes de las otras personas, porque a fin de cuentas quien nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el segundo punto aquí,
Otra trampa que debemos evitar es una espiritualidad basada en la culpa. Nosotros no podemos llegar aquí con legalismo y con temor hacia los hermanos o generar un miedo y una culpa en ellos. Por el contrario, la motivación para discipularlos debe ser el Evangelio. Sencillamente, nuestra labor es guiarlos cada día más a acercarse a Cristo, a conocerlo más. Y eso hace parte de nuestras vidas. El Evangelio, creo que ya lo sabemos y lo tenemos claro, es nuestra identidad como creyentes. Sin el Evangelio, hermanos, no somos absolutamente nada. Otra trampa que debemos evitar es el autoritarismo. Cuando estamos discipulando, si bien es cierto que hay momentos en que debemos llamar la atención y ser bastante fuertes y firmes, no significa que yo esté aprovechándome de este liderazgo para estar ejerciendo una autoridad que no es bíblica. Recuerden, hermanos, que somos ejemplo para estos hermanos, así como el Señor Jesucristo fue ejemplo para los discípulos. De la misma manera ellos tienen que ver en nosotros a Cristo, hermanos. Y ahí está la responsabilidad de nosotros como padres espirituales, ejerciendo esa paternidad que el Señor nos ha llamado a hacer. El cuarto punto de las trampas a evitar es ministrar fuera del campo de la autoridad espiritual. Nosotros debemos enfocarnos es en estimular en ellos o alentarlos a estos hombres a que se sometan y estén bajo autoridad, siempre y cuando teniendo como objetivo a Cristo. Si el mismo Señor Jesucristo se sometió al Padre, ¿cuánto más nosotros debemos someternos al Señor y también a las autoridades que el Señor ha establecido, hermanos? Entonces, no podemos aprovecharnos y empezar a ejercer autoridad fuera del campo espiritual. Estamos llamados es a ejercer esa autoridad dentro de nuestra vida cristiana. El quinto punto de estas trampas a evitar es actuar como si la gente te perteneciera. Lastimosamente muchas personas se enfocan en eso y se creen dueños de las personas que están discipulando. Como les decía anteriormente, hermanos, nosotros no somos dueños de nada. Los hijos espirituales pertenecen a Dios, no a nosotros. No son nuestra posesión personal. Somos sencillamente siervos del Señor cumpliendo la labor que Él nos ha encomendado, así como lo son estos hermanos a los cuales estamos discipulando. Tenemos otro punto y son las metas para la restauración de la hombría. Primer punto de esta meta, fomentar su capacidad de vivir la verdad de Dios. Podemos ver un ejemplo de esto en Pablo cuando le habla a Timoteo en la segunda carta. Pablo ya sabe que va a morir y la misión de él es que Timoteo pueda tener claro que va a tener que vivir a la luz de lo que Pablo le ha enseñado a través de las escrituras. Ya Pablo no va a estar con él va a tener que asumir ese liderazgo de acuerdo a lo que Pablo le ha venido transmitiendo de la escritura. Entonces debemos fomentar esa capacidad de vivir la verdad de Dios, o sea, que ellos cada día se enamoren más del Señor y entiendan lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Recuerda que la masculinidad se caracteriza por ser activos, hermanos. No podemos nosotros seguir siendo esos hombres pasivos, que de hecho fue lo que tocaba el pastor Moisés en sacar ese feminismo de la iglesia, que lo vimos hace 2 videos atrás, de cómo las mujeres se han empoderado en medio de la iglesia porque los hombres están pasivos y ellas están muy dispuestas. Y comentábamos eso esta semana que pasó cuando nos dimos cuenta de la conferencia que se citó para hombres. La asistencia fue buena, pero la asistencia a las mujeres fue mucho mayor y se da uno cuenta de la disponibilidad que tienen las mujeres para servirle al Señor, mientras que los hombres se nota cierta pasividad. Entonces, mis hermanos, esa es la labor que tenemos nosotros, fomentar esa capacidad de vivir la verdad de Dios, que el hombre de verdad se empodere y asuma la responsabilidad que tiene delante de nuestro Señor. Ahora, la segunda meta es empoderarlos para ser líderes en sus esferas. Hermanos, todos los hombres hemos sido llamados por Dios para liderar en algún nivel. Y si tenemos familia, con más razón, porque podemos ejercer ese liderazgo con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y muchos de acá somos casados y tenemos hijos. Entonces,
¿Cómo estás tú revelando ese liderazgo? Y nuestra meta es guiar a estos hermanos a que se empoderen del liderazgo, que sean activos y que ejerzan el rol que el Señor nos ha mandado a hacer, ser líderes. Tercera meta, empujarlos para que crezcan en su independencia. Lo que yo les mencionaba antes de una trampa que nos puede pasar, aquí lo vemos como una meta y es que ellos sean independientes de nosotros, pero que sean dependientes de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no vamos a estar siempre con ellos. Podemos pasar un periodo largo, pero no vamos a estar todavía como líderes espirituales. La intención nuestra debe ser capacitarlos y animarlos para que ellos crezcan en su independencia y puedan después equipar a otros. Esto es una cadena que sigue, hermano. Yo fui capacitado, ahora estoy capacitando a otros para que ellos a su vez puedan capacitar a más personas. Y el cuarto punto de esta meta es animarlos en sus dones. Mi hermano, qué bueno saber que hay hermanos que tienen dones y nosotros debemos es animarlos a ejercitar esos dones. Y prueba de ello es Pablo cuando anima a Timoteo y le dice que no descuide el don que el Señor ha puesto en él y lo anima a avivar ese fuego del don, a no descuidarlo. Nuestra labor siempre va a estar ahí, hermanos, atentos a nuestros hermanos, siendo ese padre espiritual para ellos, animarlos, como dice la Escritura, en tiempos de aflicción y, y exhortarlos con amor para que ellos puedan realmente seguir fieles al Señor en este camino del cristianismo donde muchas veces podemos llegar a afligirnos por diferentes pruebas o dificultades que vengan a nuestras vidas. Necesitamos ejercer ese liderazgo en nuestros hombres. Y es muy importante que tengamos eso claro, hermanos, porque dentro de la iglesia local es lo que estamos buscando, que muchos hombres sean capacitados para que puedan capacitar a otros. Esa es la responsabilidad que como hombres tenemos. Dice aquí esta frase, con tal crisis global de masculinidad, ¿cómo podemos descuidar una necesidad tan grande? No debemos hacer de esto algo secundario o relegarlo a un área del ministerio, sino hacer del compromiso masculino una prioridad de la iglesia en general. Hermanos, resalto aquí la frase, perdón, sino hacer del compromiso masculino una prioridad de la iglesia en general. Hay una necesidad grande, hermano, de capacitar a los hombres, de que los hombres realmente se empoderen de ese liderazgo que se nos ha dado, pero que en la pasividad de muchos ha quedado estancado. Levántense, hombres, el mundo está esperando. Me gusta esta frase que coloca el hermano aquí. Es momento de levantarnos, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos hombres pasivos y día tras día van pasando los días y no hacemos nada. Hemos recibido esta capacitación, esta enseñanza de este libro por 2 años, hermano, y es el momento de pensar y meditar qué tan beneficioso ha sido para mí, qué tan provechoso ha sido para mí, y si realmente he entendido lo que el Señor me está hablando acerca de la masculinidad, de saber que yo necesito empoderarme de esto para poder realmente ser un hombre de Dios, un hombre que ejerce liderazgo en medio de la iglesia local, en medio de mi familia y donde el Señor me ha colocado. Dice 2 de Timoteo 3:14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron, hermano. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en nuestra iglesia. Hemos venido trabajando con los hombres, hemos venido capacitándolos para que a su vez capaciten a otros. Y como conclusión, hermanos, a la luz de estas diferencias en el discipulado, debemos tomar seriamente el desarrollo de la hombría, en particular en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias y ciudades. No es suficiente enseñar sobre el discipulado en general. Debemos hacer un esfuerzo distinto y especializado hacia el crecimiento de los hombres, hermanos. Esto es necesario y debe ser de verdad
algo muy consciente en nuestras vidas de cómo yo estoy invirtiendo mi tiempo. Estoy tomando a alguien para disipularlo. Estoy haciendo el trabajo de coinonía como el Señor espera que lo hagamos. Estamos siendo diligentes en esforzarnos para que nuestros hombres crezcan cada día más en el conocimiento del Señor. Ahora, si vamos a hacerlo en nuestras fuerzas, hermanos, nos vamos a frustrar, porque eso nos pasa muchas veces. Aquí necesitamos contar es con la ayuda del Señor. Y dice aquí esta conclusión. En Él, en Cristo, y solo en Él, solo en Cristo, podemos encontrar que el Evangelio se aplica a todas las áreas de nuestra vida, de modo que podamos convertirnos en los hombres que Dios nos destinó a ser. Aquellos conformados a la imagen de Jesucristo. Comprometamos nuestras vidas, hermano, y lo coloco en rojo porque de verdad necesitamos un compromiso para realizar este viaje con nuestro Salvador, habiéndonos arrepentido y siendo restaurados solo por gracia, solo mediante la fe en Jesucristo. Hermanos, no podemos hacerlo solos, necesitamos al Señor, pero es necesario un compromiso. Es necesario entender que si tú vas a discipular a otro hombre, hay que hacer un sacrificio y es necesario hacerlo. Por eso ya teniendo toda esta visión del hombre restaurado, de que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas al restaurar nuestra vida, nuestra hombría, hermanos, no podemos seguir sacando excusas. Necesitamos llevar eso a la vida práctica. Necesitamos de verdad esforzarnos en comprometernos para saber cómo yo voy a ayudar a mi hermano. Este hermano que muchas veces parece ser difícil, pero que también necesita del apoyo nuestro para poder guiarlo cada día más hacia el Señor. Recuerde que somos líderes, somos hombres y los hombres vamos a ser más atacados porque si el hombre no está bien espiritualmente, su familia puede menguar, hermanos. Por eso como hombres estamos llamados a esforzarnos más de la cuenta, a dar más de nosotros. A nosotros somos los que se nos va a pedir cuentas de parte del Señor y somos los responsables directos del cuidado de nuestra familia. Entonces, mis hermanos, espero que este libro haya sido de gran bendición, este hombre restaurado, que para mí ha sido de gran edificación al ver muchos temas que nos han edificado, hermanos, y yo creo que después de tanto tiempo sería imposible no pensar en cómo nosotros llevar a la práctica esto, cómo poder de verdad sacarle provecho a estas enseñanzas y llevar a cabo lo que el Señor nos está mandando a hacer. Entonces, que el Señor los bendiga, hermanos. Espero que sea de gran bendición y esperemos más adelante qué nos tiene el Señor para seguir trabajando. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.